Hola chicos, chicas, chiques, para incluirlos a todos. Espero que estén muy bien y hoy día vamos a revisar la clase de comprensión histórica del presente. La clase ya número 23 y esto se está extendiendo más de lo que pensamos en un inicio. Pero bueno, vamos a alcanzar a revisar este tema que es el último subtema de este gran bloque que es el bloque de mundo global, que es parte de, el área de historia, geografía y ciencias sociales. Bien. El objetivo de la clase de hoy día lo tienen ahí, que es comprender la relación entre el ser humano y el medio ambiente que lo rodea, entendiendo los efectos que se ha tenido en el último tiempo. Bien, para comenzar, les quiero plantear la siguiente pregunta, que más que una pregunta para que la respondan ahora, es una pregunta de reflexión que se supone la deberíamos ir respondiendo a lo largo de la clase y al final llegar como a una conclusión a partir de ella. ¿Cómo se ha manifestado la acción del ser humano en las transformaciones del medio ambiente actual? Eh, Hemos tenido muchas noticias al respecto, mucha información y lógicamente seguramente tenemos algunas ideas preconcebidas al respecto. Pero la idea es que esas ideas preconcebidas las construyamos también a partir de argumentación que venga desde la ciencia y también desde el área de las ciencias sociales. Ojo con ese punto porque lo voy a retomar en la última lámina. Y también para comenzar quiero que revisemos un video. Este video, ahí aparece el link, ojalá véalo, no se lo salten, por favor, es muy importante. Es un video que apenas dura 2 minutos, más o menos, y está animado, así que es bastante didáctico. Y nos habla acerca de un concepto que va a ser central en esta clase, que es el concepto de antropoceno. No les voy a adelantar de qué se trata ese concepto porque lo vamos a abordar más profundamente en alguna lámina. Pero la idea es que tengamos ese concepto en mente antes de comenzar la clase del día de hoy. No se lo salten, recuerden, ¿ya? Ingresen por favor al link y continuamos con la clase. Muy bien, esperando que hayan visto el video, ojo que era importante que no se lo saltaran. La idea es que hablemos acerca de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Vamos a partir con algunos conceptos claves que vienen dados desde el área de la geografía. Recuerden que la geografía es una ciencia social que estudia la relación entre los seres humanos, las sociedades y el medio ambiente, la relación de simbiosis que se produce entre ambos elementos. La palabra simbiosis quiere decir relación, pero una relación que es bidireccional, es decir, cómo el ser humano influye en el medio ambiente, pero a su vez cómo el medio ambiente tiene efectos sobre nuestra evolución y nuestro comportamiento como sociedad y cómo se enriquece o empobrece la relación entre ambos elementos. La idea es que, lógicamente, esta relación sea de carácter positivo. Partamos con algunas ideas clave. Uno de los elementos centrales es que los seres humanos, por lo general, desde el área de la historia, hemos estudiado que desde la revolución neolítica, desde el surgimiento de la agricultura, hemos tenido la necesidad de asentarnos en ciertos lugares que nos ofrezcan las condiciones del medio adecuadas para desarrollar nuestra vida. Y esas condiciones están dadas por el bienestar en cuanto al clima, que sea un clima benigno, que nos pueda albergar, pero también donde el medio ambiente nos pueda otorgar recursos para poder quedarnos en ese espacio. Uno de esos primeros elementos que se desarrollaron en la historia fue la agricultura y el desarrollo de la ganadería. Por lo tanto, el asentarnos en un determinado lugar nos obliga a tener una relación mucho más directa con el entorno que simplemente la que teníamos a través de la vida nómade, donde solamente sacábamos lo que necesitábamos de la naturaleza. A partir de la revolución neolítica tenemos una relación mucho más estrecha con el lugar donde nosotros vivimos, pero también tenemos una relación también de producción, una relación económica que es mucho más intensa y que desgasta también el medio ambiente. Otro elemento característico es que al asentarnos en ciertos lugares, se produce la idea de que los grupos humanos tienen que adaptarse creativamente a las características geográficas del entorno. Es decir, van transformando gradualmente el medio ambiente donde habitan. Y esa transformación, como les dije, puede ser positiva porque podemos desarrollar economías muy productivas que pueden tener muchos beneficios para las sociedades, pero también tienen un efecto en el medio ambiente, puesto que lo podemos también ir deteriorando muy gradualmente, si es que no lo hacemos de manera controlada. Eh, para poder habitar un determinado territorio es importante tener en cuenta las características físicas que tiene ese territorio. Hay ciertos lugares o ciertos sectores del medio ambiente que son más propicios para el desarrollo de la vida humana.
pero es importante tener en cuenta que independientemente de las propiedades que nos pueda ofrecer el medio ambiente, también es importante cómo nosotros nos comportamos frente a ella. Por ejemplo, el tipo de tecnología que utilizamos para desarrollar las actividades económicas o las vulnerabilidades que pueda tener el lugar. Por ejemplo, si yo me pongo a habitar cerca de una playa y si viene un tsunami, por ejemplo, luego de un terremoto, puede ser peligroso. O si habito en una quebrada, por ejemplo, también puedo ser víctima de aluvión. Hay que tener en consideración tanto los elementos humanos como los elementos naturales al momento de analizar el asentamiento humano. Y también otro elemento clave que aparece ennegrecido al final, la evolución de los asentamientos, es decir, los lugares donde habitamos los seres humanos, va a depender de la relación más o menos equilibrada que tenga la sociedad y el medio. Por lo tanto, mantener el balance justo entre lo que nos ofrece el medio y lo que necesita la sociedad es el punto clave de inflexión para poder generar una convivencia y un desarrollo social mucho más amigable con el medio ambiente. Muy bien, para desglosar un poco esta idea anterior de la relación de equilibrio entre sociedad y medio ambiente, es necesario analizar cuáles son los factores que inciden en la elección de ese asentamiento humano. Vamos a revisar estos elementos que aparecen en este diagrama bien sintéticamente, porque la lámina la tienen ahí, de hecho la pueden descargar y la pueden pegar en el cuaderno si es que tienen la opción de imprimir. Pero revisémosla en sentido antihorario, ¿ya? Me imagino que saben lo que es el sentido antihorario, es contra las manillas del reloj. Partamos con el clima. El clima es un elemento central. Mientras más benigno sea, mejor va a ser para el asentamiento humano. De hecho, las zonas del planeta que tienen una mayor cantidad de habitantes son aquellas zonas que tienen climas templados o tropicales. Pero generalmente el clima templado suele ser el más benigno para el desarrollo de la agricultura también. También hay un elemento clave en el relieve, las poblaciones que viven en las zonas costeras, que permiten el desarrollo comercial, y también las zonas de valle, que permiten el desarrollo de la agricultura, son mucho más propensas para ser habitadas que otros lugares, por ejemplo la alta montaña o el desierto. La presencia de agua dulce también va a ser un factor clave, ya sea a través de ríos, lagos o también de napas subterráneas. Da lo mismo el formato, lo importante es que exista agua dulce porque es un recurso básico. El tipo de suelo que permita el desarrollo de la agricultura, lógicamente. El grado de conectividad. Tiene que existir cierta cercanía también con otros centros urbanos que ofrezcan otros servicios mucho más importantes que generalmente las ciudades comunes y corrientes no los tienen en su totalidad. Por ejemplo, en este caso, Rancagua es una ciudad que es capital de una región, pero a su vez está bastante cerca de Santiago, así que relativamente tenemos una buena conectividad. Además, estamos al lado de la gran carretera que une a todo Chile, así que ese sería un ejemplo de conectividad positiva. Un ejemplo de conectividad negativa sería, no sé, Puerto Williams o Porvenir, que están en plena Tierra del Fuego. Bueno, Puerto Williams está en la isla Navarino, al sur de Tierra del Fuego y la conectividad es malísima, porque además de estar en una isla y que sea necesario tomar un ferry o una embarcación para poder llegar a esos lugares, también la conectividad de la zona de Magallanes es bastante difícil por geografía chilena, de hecho hay que conectarla con Argentina. Ese sería un ejemplo de mala conectividad. También hay factores culturales. Ahí dice, lo voy a leer textual, la tecnología es fundamental en la posibilidad de asentarse en un lugar. Existen asentamientos originados por intereses políticos, estratégicos o científicos, o económicos también podríamos poner acá. Por ejemplo, la ciudad de Calama. Calama está ubicada en una zona desértica donde a nadie le gustaría vivir, pero su lugar es estratégico porque es necesario tener ahí alguna zona de extracción de los minerales y tener una zona habitada con la población minera, en este caso. También hay lugares que se establecen por cuidar, por ejemplo, la frontera, las ciudades fronterizas, en este caso a lo mejor Arica puede tener un valor estratégico importante o de carácter científico. Algunos asentamientos, por ejemplo, en las bases militares de la Antártica, ahí también tiene ese sentido de explorar científicamente las zonas, no, porque claramente la Antártica no es un lugar óptimo para poder albergar a la población. La vulnerabilidad, también hay que analizarla. En ese sentido, ubicar los lugares donde no existan peligros naturales, como les decía anteriormente, donde no hayan peligro de erupciones volcánicas, de deslizamiento, o peligros de inundaciones o de tsunami, que son importantes de analizar, sobre todo desde el área de la arquitectura. No sé si han visto en algunas noticias o en algunas publicaciones, se venden algunas edificaciones maravillosas al lado de la playa, pero si uno lo analiza bien, esas
construcciones están hechas al frente de la playa y si viene un tsunami se, se pueden caer de manera muy fácil. Así que hay mucha responsabilidad también del área profesional, de la arquitectura, del urbanismo, de la geografía, el cómo se organizan los espacios para evitar estos daños. Y también otros recursos. Es importante que los recursos se aprovechen bien y los lugares donde se asienten las personas generalmente están ligados a la extracción de un determinado recurso, ya sea la actividad forestal en la zona sur de nuestro país, aprovechando la cercanía con los bosques, el desarrollo de la ganadería, de los lugares donde hay valle y se pueda desarrollar la agricultura y la ganadería, o minerales, lugares donde se puedan asentar zonas de extracción minera. Así que todos estos factores son relevantes al momento de considerar dónde los seres humanos deciden instalarse. La decisión de asentarse en un determinado espacio, atendiendo a las características de ese entorno que revisamos anteriormente, obliga también a una responsabilidad de sus habitantes en la idea de que la presencia de los seres humanos va a generar transformaciones en el medio donde se habita. En ese sentido, nosotros podemos categorizar a las sociedades a través de su evolución histórica en la forma en cómo se han relacionado con el medio ambiente. En particular, podemos categorizar tres tipos de sociedades a lo largo de la existencia de los seres humanos en cuanto a esa relación. El primer tipo de sociedad los conocemos como las sociedades recolectoras, cazadoras y pescadoras, y que son características de las culturas nómades previas a la revolución agrícola en el Neolítico, en el plena prehistoria, o paleohistoria, mejor dicho. En ese sentido, la relación entre ser humano y medio ambiente era más bien asimétrica en el sentido favorable para el medio ambiente. Es el medio ambiente el que provee los recursos para los seres humanos y los seres humanos son los que van en búsqueda de ella. Es una relación de dependencia. Por lo tanto, el ser humano en su búsqueda de estos lugares que ofrezcan las mejores condiciones van trasladándose de un lugar a otro hasta que puedan conseguir los recursos que necesitan y luego se trasladan a otros, permitiendo también que el ciclo de la naturaleza se vaya recuperando con este proceso de migración a lo largo del año buscando las zonas más adecuadas. Luego pasamos a un punto intermedio que es característico de las sociedades agrícolas y ganaderas. Las primeras grandes civilizaciones, que por lo general surgieron más o menos como en el siglo 8000, perdón, en el milenio 8 antes de Cristo, y se extendieron más o menos hasta el año 0, incluso un poquito más tarde, las primeras civilizaciones las podemos categorizar como sociedades agrícolas y ganaderas porque de alguna manera logran controlar de cierta forma el espacio geográfico que habitan. Les permite controlar el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la ganadería. Ya no dependen de la naturaleza, sino que ahora pueden controlar determinados procesos. Si necesitan generar recursos como comida, pueden desarrollarlo a partir de la agricultura, de las plantaciones. Si necesitan cuero o vestimenta, pueden desarrollarlo a partir del desarrollo ganadero. Y así sucesivamente las necesidades se van satisfaciendo a través del desarrollo de las propias actividades humanas, ya no dependiendo de los ciclos naturales. Y pasado bastante tiempo, luego de eso, surgen las sociedades de carácter industrial. En el siglo XVIII, con la revolución industrial, aparece una nueva relación entre el ser humano y el medio ambiente, donde ahora es el ser humano el que domina totalmente los recursos que ofrece el medio ambiente. Y los domina a tal punto que se puede llegar hasta la situación en la cual se resulta en un aprovechamiento de esos mismos recursos. Se comienzan a utilizar algunas fuentes de energía como el carbón, la electricidad y el petróleo, y la acción humana deja una sensación de que la productividad o el factor económico resulta ser más importante que el mantenimiento, el cuidado del medio ambiente. Nosotros diríamos que estamos en este momento de las sociedades industriales, donde la acción del ser humano está mucho más enfocada en aprovechar la productividad, el desarrollo económico, más que generar actividades que sean amigables con el medio ambiente. La idea es transitar a una cuarta etapa. Pregunta para ustedes, para que la reflexionen. ¿Qué nombre le pondrían a esta cuarta etapa y qué características debería tener esa cuarta etapa? Pónganle pausa, anótenlo en el cuaderno y después yo les voy a explicar más o menos lo que debería seguir. Ahora sí, espero que me hayan puesto pausa y hayan hecho esa pequeña actividad.
Este cuarto momento dentro de la historia de la humanidad lo deberíamos llamar era postindustrial, es decir, después de la industrialización, y estaría marcada más bien por la conciencia del poder del ser humano a través de del uso de la tecnología, pero también a través de la comprensión de la necesidad de crear tecnología y de una economía que sea de carácter sustentable, es decir, con conciencia del respeto al medio ambiente, sin generar una superposición de la productividad por sobre el cuidado medioambiental, sino que hay que mantener un equilibrio entre lo que necesita la sociedad, lo que necesita la economía y lo que necesita el medio ambiente para poder desarrollarse de manera armónica. Bien, espero que esta evolución termine finalmente en una sociedad postindustrial más amigable con el medio ambiente, pero todavía no llegamos a ese punto. Muy bien, y para continuar les voy a pedir que nuevamente le pongan pausa a este video porque es importante que nos detengamos a hacer una lectura. En este caso les voy a pedir que lean este link que está junto acá, que se llama Antropoceno, Problemática Vital de un Debate Científico, que es un documento elaborado por la UNESCO el año 2018. Como ustedes saben, la UNESCO es la entidad dependiente de la Organización de las Naciones Unidas encargada del desarrollo educativo y científico a nivel internacional. A través de esta lectura, ustedes van a revisar en términos más científicos el concepto de antropoceno y las implicancias sociales que eso tiene, porque recuerden que estamos en la clase de comprensión histórica. De repente hablar temas medioambientales se escapan de esto, pero es porque tienen una directa relación con el comportamiento de la sociedad. Lean el documento, no es tan largo, pero tampoco es tan corto, así que dense el tiempo de revisarlo bien y después continuamos con la clase. Ahora espero que hayan revisado el documento y vamos a revisar algunas temáticas que se abordaban ahí en la lectura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el antropoceno es un concepto que nos habla acerca de cómo los seres humanos hemos tenido una repercusión en el desarrollo geológico del planeta. Cuando hablamos de geología, estamos hablando de la conformación del espacio del suelo del planeta Tierra. Y en ese sentido, el antropoceno lo podríamos categorizar como una nueva era geológica dentro de la evolución de la formación de la Tierra. Las eras geológicas, ustedes la pueden ver ahí graficada en la lámina adjunta, son tiempos dentro de la historia de la formación de la Tierra, donde nosotros podemos ir encontrando ciertas características que están presentes en el suelo. Y se van formando sedimentos o capas en la superficie de la corteza terrestre que van evidenciando ese paso del tiempo. Y cada una de las capas presenta características propias que nos dan pie para pensar que existieron ciertas características en común durante ese periodo de tiempo. Y así a lo largo de la existencia de la Tierra hemos tenido distintas eras geológicas, que las podemos agrupar en grandes eones, es decir, grandes grupos de épocas o de eras geológicas, y las eras propiamente tal que aparecen ahí descritas. Si se fijan, la mayoría de las eras geológicas duran millones de años cada una. Y eso nos habla de que los procesos geológicos en el fondo toman una gran cantidad de tiempo que es muy superior a la existencia humana o a la vida que puede tener un ser humano común y corriente o incluso en las determinadas culturas. Las culturas pueden durar miles de años máximo, pero no duran tanto como las eras geológicas, que duran millones de años. Si se fijan, la última de ellas corresponde al Holoceno. Y ese principal cambio tuvo lugar hace 11.700 años, lo que es relativamente poco en comparación con la formación de la Tierra y con el resto de la era geológica, que duran millones, 200, 400 millones de años algunas veces. En ese sentido, no tendría mucho peso científico la idea de que estaríamos entrando en una nueva era geológica. Desde el punto de vista lógico-matemático, no tiene sentido. Ha pasado muy poco tiempo desde esa última transformación. Sin embargo, los cambios tan bruscos desarrollados a partir de la revolución industrial nos han hecho cuestionarnos si es que efectivamente nos estamos entrando a una nueva era geológica marcada por una mayor intervención del ser humano en los procesos del medio ambiente y particularmente con el desarrollo de una capa de la Tierra que dé evidencia de, de esta nueva relación que tiene el ser humano con el medio ambiente desde la revolución industrial. Por eso existe este debate del que se hablaba en la lectura acerca de si debemos reconocer al antropoceno efectivamente como una era geológica propiamente tal o es simplemente una expresión genérica para hablar acerca de esta relación entre ser humano y medio ambiente. Por eso,
La gran pregunta que yo quiero que respondan en el cuaderno con su opinión personal, porque yo se las voy a explicar acá, pero la idea es que usted se las voy a explicar como posturas posibles, pero ustedes tienen que armar su propia visión al respecto. ¿Es una metáfora o es una era geológica real? Bueno, como les explicaba anteriormente, podemos considerarla como una era geológica real si es que hablamos de transformaciones objetivas en la corteza del suelo y que nos den evidencia de que están ocurriendo una nueva capa que nos dé evidencia de esa nueva relación. Sin embargo, también podemos entenderla como una metáfora, entendiendo que a lo mejor no corresponde objetivamente con todos los criterios para poder definirla como una era geológica, pero es bien descriptiva respecto de las transformaciones que están ocurriendo en la actualidad. Entonces, refiéranse a esa pregunta. ¿Es una metáfora o realmente podríamos llegar a probar de que estamos entrando en una era geológica nueva, a pesar de que no tiene mucha lógica matemática? El impacto del ser humano puede llegar a ser tan grande que ha hecho que las transformaciones geológicas del planeta ocurran cada vez más rápido, tan notoriamente. Respondan esa pregunta en su cuaderno. Otro debate que se presentaba en la lectura es acerca de si es correcto llamar a este fenómeno como el antropoceno, entendiendo su prefijo, antropos. Antropos es un concepto griego que se refiere a hombre. En ese sentido, la lectura cuestiona esta idea de que si deberíamos llamar a esta nueva era como antropoceno, refiriéndonos a todo el conjunto de seres humanos, cuando en realidad, pregunta, ¿somos todos los seres humanos responsables de este deterioro del planeta? Y la lectura cuestiona, ¿no será más bien que es cierto grupo de humanos los que son responsables de este deterioro? ¿Será más bien la cultura occidental, de la que somos parte nosotros también? ¿Será el sistema económico capitalista? Son los dos cuestionamientos que se hace en la lectura. En ese sentido, existe el debate de si deberíamos llamar a este momento como occidentaloceno o capitalistoceno, eh, como alternativas para poder llamar a esta nueva era. Y las críticas van precisamente a eso, el consumismo de la sociedad occidental, es la falta de, de, de una conciencia medioambiental de nuestros sistemas económicos lo que ha generado este deterioro tan rápido. Son debates que me gustaría que los respondieran en el cuaderno. ¿Y qué rol tenemos entonces como cultura occidental y qué rol tiene nuestra sociedad capitalista? Bien. Y ya cerrando esta clase, me gustaría que sintetizáramos algunas ideas claves que revisamos. Lo primero tenía que ver con la relación entre ser humano y medio ambiente, la relación de simbiosis que se genera entre esos dos elementos y los factores que llevan a los seres humanos a habitar ciertos lugares. Y por lo tanto, también podíamos categorizar a la sociedad en función de la relación que existía entre esa sociedad y el medio ambiente. Las sociedades más primitivas cazadoras recolectoras, la sociedad agrícola y también las sociedades más actuales que son de carácter industrial. Y a partir de eso surge este nuevo concepto de antropoceno, que fue lo que revisamos y profundizamos con la lectura, muy importante para esta clase. ¿Ya? Recuerden que las lecturas son muy relevantes y las voy a retomar también cuando tengamos que hacer la evaluación. Así que no se las salten. Y para finalizar, me gustaría que en el Google Classroom, en el formato del foro, pudieran contestar alguna de las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con el concepto de antropoceno? Recuerden que es un concepto debatible, ¿ya? No es un concepto científicamente todavía probado, así que todavía está en debate. Me gustaría que lo postearan. Y también, ¿por qué es necesario estudiar de forma interdisciplinaria la problemática geográfica de la relación ser humano-medio en la actualidad? Esto es muy importante porque por lo general se piensa que las temáticas medioambientales son únicamente de interés por parte de las ciencias naturales, como si la biología, la climatología, la química, la geología son las únicas responsables de estudiar esas temáticas, pero en realidad, ¿cuál es la relevancia que tienen las ciencias sociales para estudiar este tipo de transformaciones? ¿Qué rol le cabe a la historia? ¿Qué rol le cabe a la economía? ¿Qué rol le cabe a la sociología? ¿A la antropología? ¿A la política? Me gustaría que hablaran acerca de la necesidad de incorporar y de trabajar de manera más interdisciplinaria entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Sobre todo ahora que estamos en tema de pandemia y este tema también está muy en boga. ¿De qué manera hacemos calzar los estudios científicos sobre las grandes pandemias, pero también los efectos sociales y económicos que eso puede generar? Esa es una dinámica muy interesante que ha surgido a raíz de, lamentablemente, estas cosas terribles que están sucediendo ahora.
Espero que estén muy bien, espero que las clases les haya servido y, ojo, no se salten el material complementario. El video introductorio y la lectura eran muy importantes para la clase de hoy día. Que estén muy bien. Saludos.